Este señor es el doctor Donald Hebb, considerado el padre de la biopsicología, y su descubrimiento es la piedra filosofal respecto a los cambios que se producen en el cerebro cuando hablamos de aprendizaje. Y te recuerdo que para cambiar la mente, la forma de pensar y regular las emociones, utilizamos el cerebro. Para entender la teoría hebbiana, vamos a dar una pincelada sobre el funcionamiento de las neuronas. Las neuronas son las células cerebrales y los humanos tenemos aproximadamente 86 billones con B de neuronas, según un estudio publicado en 2009. Las neuronas se comunican entre sí a través de un espacio llamado sinapsis. O sea, no se tocan, sino que en ese espacio una neurona libera una serie de sustancias, generalmente neurotransmisores, y la siguiente neurona las recoge. Esta es una explicación muy simple, pero creo que nos viene bien, es suficiente para lo que estamos viendo. Por tanto, la comunicación entre neuronas se produce en el espacio sináptico a través del cual las neuronas envían señales químicas o eléctricas a modo de mensajes. De manera que cuando se comunica una neurona con otra, y esta con otra, y esta con otra, y esta con otra, van formando una especie de camino o ruta neuronal. Ahora, trata de imaginar esto. Según uno de los últimos estudios publicado en 2018 que analizó la cantidad de interacciones entre neuronas, este estudio pudo cuantificar que solamente el córtex cerebral, esa parte del cerebro que llamamos cognitivo, solamente en esa parte se producen 125 trillones de sinapsis. Y todo, absolutamente todo lo que experimentamos tiene que ver con esas rutas cerebrales. Tanto las conductas tangibles, las que podemos observar, como caminar o peinarnos, como las intangibles, esas que permanecen ajenas a los demás y están solo en nuestra mente, como reflexionar, como planificar, como preocuparse. Todo, absolutamente todo, está determinado por los caminos que neurona a neurona traza nuestro cerebro. Y esos caminos se hacen cada vez más patentes a medida que se refuerzan. Lo explico de otra manera. Cuando se circulaba con carruajes tirados por caballos, las ruedas de los carruajes solían estar protegidas por unos aros de hierro. A medida que los carruajes pasaban una y otra vez por la misma calzada, el peso, la presión y el tiempo, la cantidad de veces que circulaban por ahí, iban dejando una huella, una impronta, un surco en el suelo. Y a los carruajes les resultaba mucho más fácil situar las ruedas en esos surcos, ya que se circulaba mucho más rápido que si intentaban salirse. Pues espero que esta analogía te sirva para comprender por qué cada día, cuando vamos a trabajar, hacemos la misma ruta, sin ni siquiera plantearnos pasar por otro sitio. ¿Por qué siempre empezamos calzándonos por el mismo pie? Porque utilizamos el mismo vocabulario. Son hábitos. Hábitos establecidos en nuestro cerebro a base de repetición. Repetimos y repetimos y repetimos. Eso le permite al cerebro ahorrar muchísima energía, ya que, como hemos dicho anteriormente, todo lo nuevo requiere esfuerzo, tiene un coste energético. Y también por eso nos resulta tan difícil instaurar nuevos hábitos. Es mucho más sencillo y menos fatigoso hacerlo de siempre. Por eso siempre tenemos las mismas reacciones emocionales. Por eso utilizamos las mismas acciones en las mismas situaciones. Por eso los estilos de afrontamiento son inconscientes. Hacemos muchas cosas de forma automática, más de las que creemos, y de una forma tan automática que podemos hacer más de una a la vez, como por ejemplo cantar mientras conducimos o hablar con alguien mientras nos acordonamos las zapatillas. ¿Y cómo se automatiza un aprendizaje? Vamos a verlo más detenidamente y vamos a utilizar un ejemplo de aprendizaje que todos hemos pasado, que es aprender a acordonarnos unas zapatillas. El proceso de automatización consiste en ir
de la incompetencia inconsciente a la competencia consciente. Y voy a explicarlo. Un bebé de meses no sabe acordonar las zapatillas y como su cerebro cognitivo está en una fase de desarrollo muy temprana, tampoco sabe que no lo sabe hacer. Está en una fase que se llama incompetencia inconsciente. No sabe que no sabe. Al cabo de un tiempo, tras observar cómo sus padres le atan los cordones, tiene curiosidad por intentar hacerlo y no le sale. Las áreas motoras de su cerebro aún no se han desarrollado lo suficiente para que tenga esa motilidad fina necesaria para hacer un nudo y un lazo. Pero su cerebro cognitivo está un poco más desarrollado y ahora se da cuenta de que no sabe hacerlo. Está en la segunda fase del aprendizaje. Y aquí hago un inciso para decirte que esta es la fase en la que se encuentran muchas de las personas que acuden a psicoterapia y dicen, por ejemplo, soy consciente de que no sé gestionar mis emociones. A esta fase la llamamos incompetencia consciente. Sé que no sé. Siguiendo con el ejemplo de las zapatillas, el niño va creciendo y llega un día en que se acordona las zapatillas. Ha practicado lo suficiente, fijándose mucho, poniendo toda su atención y finalmente ha conseguido hacerlo solito. Entonces es cuando se entusiasma y siempre quiere hacerlo él o ella. Ha pasado a la tercera fase, la fase de la competencia consciente. Sé y sé que sé. Con el tiempo e infinitas repeticiones, el aprendizaje se consolida hasta automatizarse. Y de adultos somos perfectamente capaces de acordonarnos las zapatillas sin ni siquiera mirarlas o incluso haciendo otra cosa a la vez, como leer algo o hablar por teléfono con las manos libres o mirar la tele. La repetición sostenida ha conseguido pasar a la competencia inconsciente. Eso significa que podemos hacer cosas de forma automática, sin prestar atención, sin fijarnos e incluso sin tener consciencia de haberlo hecho. Como cuando buscamos las llaves después de guardarlas en el lugar habitual y no somos conscientes de que ya las habíamos guardado. Lo que ha sucedido para lograr esa automatización es muy curioso. Una serie de neuronas, en el caso de las zapatillas serían neuronas motoras que controlan el movimiento del tronco y de las piernas para agacharnos, de los ojos para fijarnos y de los brazos y de las manos y de los dedos, se conectaron una vez entre sí y luego otra, pudiendo transitar por todas las fases del aprendizaje desde la incompetencia inconsciente hasta la competencia consciente. Al principio había que prestar atención a lo que hacíamos, pero una vez que el cerebro lo tiene aprendido, la atención es innecesaria. Bien, hemos llegado a la competencia inconsciente. Y esto sucede con cualquier aprendizaje, desde acordonarse las zapatillas hasta reaccionar con las mismas emociones ante circunstancias similares. Este programa de entrenamiento mental intensivo te invita a alcanzar la competencia inconsciente en el pensamiento racional. Y ya sabes que racional significa saludable. Todas estas fases del aprendizaje suceden gracias a la ley de Hebb. Esta ley dice, las neuronas que se disparan juntas permanecerán conectadas. Y gracias a ella, gracias a esta ley, establecemos hábitos, ya sean hábitos cognitivos, hábitos emocionales o hábitos conductuales. Ahora, esta ley funciona tanto para los buenos como para los malos hábitos. Y aquí hemos llegado a un punto crucial. Para cambiar tus emociones, has de cambiar tus hábitos emocionales. Para cambiar tus hábitos emocionales, has de cambiar la mentalidad o la forma de pensar o el sistema de creencias, llámalo como quieras. Porque son tus hábitos mentales los que mantienen tus hábitos emocionales. Y ahora tengo una buena noticia y una mala noticia. Empecemos por la mala. La mala es que cambiar un hábito mental requiere paciencia y mucha persistencia para llegar a esa competencia inconsciente.
La buena noticia es que es posible y que solo depende de ti. Y si practicas, lo conseguirás. Y cuando lo hayas conseguido dirás, pues no era tan difícil. Mira, miles de personas lo han hecho y su única herramienta es el cerebro y tú tienes uno. Te pongo un ejemplo de cambio de creencias que tiene que ver con nuestra cultura. Si eres español o española, durante unos años de tu infancia, probablemente tuviste la creencia de que cada 6 de enero unos señores procedentes de Oriente te traían regalos. Hasta que un día te enteraste de que esa creencia era falsa, no era consistente con la realidad y tuviste que aceptar una nueva. En realidad, los regalos los compraban tus papás. Tal vez tú tuviste un shock inicial, llevabas toda tu vida pensando lo mismo, pero seguro que al poco tiempo de abandonar la falsa creencia, no te pareció tan traumático haberla abandonado e incluso la verías como algo ingenuo, como algo infantil. Con el pensamiento racional te pasará algo similar. Cuando pienses de forma racional, tus viejas creencias, tus viejas formas de pensar, tus viejos hábitos mentales te parecerán absurdos, infantiles y completamente inútiles. Hemos dicho que las creencias actuales mantienen y perpetúan las emociones actuales, porque es siempre pasar por la misma ruta, siempre reforzar la misma ruta neuronal. Y lo mismo sucede con tu forma de relacionarte con los demás, con tu estilo al afrontar el estrés y con muchas de tus conductas. Cuando eres reactivo es porque funcionas como siempre lo has hecho y vas por los surcos marcados en la piedra. Pero si empiezas a usar voluntariamente el cerebro cognitivo en vez del instintivo y te aplicas en formas de pensar distintas, la ley de Hebb también te favorecerá, porque siempre se cumple. Recuerda lo que dice la ley de Hebb. Las neuronas que se activan juntas se mantienen juntas, activadas. Por el contrario, cuando dejas de hacer lo que siempre has hecho e inicias un hábito nuevo con la repetición, esa nueva ruta neuronal se fortalece, se intensifica, va dejando curso y la vieja ruta neuronal, tu antiguo hábito, va perdiendo consistencia hasta que acaba por desaparecer. Así que a través de este proceso acabarás por instalar una mentalidad sana, funcional y productiva que provocará emociones sanas, que transformará tu experiencia vital por completo. Si trabajas en el cambio mental, no te hará falta regular tus emociones cuando aparezcan, porque tu nueva mentalidad, si es lo suficientemente racional, solo va a provocarte emociones sanas. Y te recuerdo que racional significa útil, realista, funcional, sano. ¿Bien? No tiene nada que ver con la razón. Por favor, cree que es posible. Las personas que hemos utilizado la TREC para modificar nuestros hábitos mentales no somos especiales. También empezamos desde la incompetencia consciente y lo único que hemos hecho es aplicarnos día a día. En algún momento de este entrenamiento mental intensivo, te he dicho que en última instancia de lo que se trata con todo este proceso, con este camino, es de cambiar de filosofía de vida. Es un camino muy bonito, muy satisfactorio y con resultados espectaculares. Por supuesto que también tiene problemas en el sentido de que, bueno, pues a veces hay ideas que no acabo de entender, nociones que no acabo de integrar, pero de verdad, con la práctica es absolutamente posible. No es magia, es trabajo real y continuado. Si tú también deseas esa transformación, recuerda, en cuestiones psicológicas, la lámpara es tu cerebro y el genio eres tú.